con amor. Aquí estamos en tu presencia. Hola, hola. Bienvenidos sean todos. Sean cordialmente bienvenidos a los que se encuentran conectados a través de la radio por www.leyendolasescrituras.com. Los que nos van a recibir por Facebook, ya estamos tratando de hacer las conexiones pertinentes. Y los que están por Zoom, bienvenidos sean todos los que se han conectado hasta hoy. Hoy es un día para reflexionar, para hacer una comunión con el Señor y su iglesia. Hoy no solamente vamos a hacer una mera predicación, no vamos a oír una mera predicación, sino una reflexión. Es como si pensáramos en voz alta y nos transportáramos a lo más profundo de nuestro ser para resolver algo que tenemos pendiente, pero pendiente con el Señor. Desde aquí le enviamos un saludo muy especial a los pastores Carlos Bermúdez, Medardo López, Henry Figueroa desde El Tigrito, a Mervin Gómez que se encuentra en Cabimas, Zulia, a Cristóbal Mbomio en Guinea Ecuatorial, a nuestra jovencita Meglis López, quien se encuentra presente en este momento, y a todos los demás siervos, siervas y pastores que nos acompañan hoy. Un saludo muy especial. ¿Qué le parece, hermana Keila? Está por allí nuestra hermana Keila. Este mes tuvimos muchos acontecimientos importantes, ¿no? ¿Qué usted dice, hermana Keila? ¿No lo cree? Así es, hermana Oliver, ¿cómo está? Pudimos ver cómo nuestro hermano Felipe obtuvo su maestría en divinidad. Nosotros como Ministerio de Leyendo las Escrituras nos alegramos enormemente por este logro de hermano Felipe, que es un ejemplo para nosotros a seguir, y lo felicitamos cordialmente. Asimismo, felicitamos felicitamos a la mamá de hermano Felipe y a su hermana Mercy, la mamá de Felipe, a la hermana Elsa y a Mercy Salazar, que estuvieron de cumpleaños el 28 y 29 de diciembre. Nos alegramos con ellas en este día, y pues, ¿qué les puedo decir? Nos emocionamos con hermano Felipe y su familia por todos estos logros y estas celebraciones bellas que tenemos hoy en día. Bueno, seguidamente le doy la palabra a hermano Felipe para que nos dé esta pequeña reflexión de fin de año. Bienvenidos a Leyendo las Escrituras con el hermano Felipe. Este es un ministerio dedicado a la lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Nuestro deseo es que usted y su familia sean bendecidos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora con ustedes nuestro invitado. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Estamos encantados de estar aquí nuevamente. Ya teníamos rato de no tener un programa radial, un programa a través de Zoom, en Facebook, pero aquí estamos.
este 28 de diciembre, que lo hemos designado para hacer una reflexión de fin de año. Quisiera que alguien me diga si está la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? Ok. Sí, se puede ver. Ok. Listo. Vamos a orar y vamos a dar gracias por lo bueno que Dios es y ha sido con nosotros en todo este año del 2023. Es una reflexión de fin de año y como decía Auribel, es como estar pensando en voz alta. Cuando yo este fin de semana y esta semana que pasó meditaba en los textos que les voy a compartir con ustedes, yo me hacía muchas preguntas acerca de mí mismo. Y quiero invitarlos a ustedes a que ustedes también hagan lo mismo. Que mientras yo estoy hablando piensen en ustedes. No piensen en su pareja, no piensen en sus hijos, en sus amigos, sino que pensemos en nosotros. En nosotros. Eso es lo importante que tenemos que hacer el día de hoy. Existen diversas maneras de referirse al pensamiento, hermanos, dependiendo del contexto y la naturaleza, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, la cognición y sus conocimientos. Tenemos el razonamiento, ¿ves? Aquí ponemos nuestros pensamientos a razonar y su forma lógica. Hay veces que nos ponemos a contemplar con nuestros pensamientos, ¿no? Nos ponemos nos lanzamos a la meditación en el contexto espiritual y filosófico. También nos lanzamos a lo que se llama el cuestionamiento, que explora las ideas, y también tenemos la reflexión. Pero la reflexión tiene algo bastante peculiar. Trata con nosotros y con nuestras profundidades. El salmista reflexionaba y decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algún camino malo y guíame en el camino eterno. Salmo 139, verso 23 al verso 24. Y es que, hermanos, en la reflexión nosotros podemos encontrar esa pausa de todas las acciones. No estamos acostumbrados a poner el freno. Siempre tenemos que andar haciendo algo. Pensamos que al hacer muchas cosas es como podemos cumplir la obra de Dios, pero no es así. Entonces, en la pausa de nuestras acciones es donde nosotros encontramos el aspecto más de comprender y de crecer. ¿Por qué? Porque mientras reflexionamos, examinamos, analizamos y consideramos detenidamente nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras emociones y cada una de nuestras situaciones. La reflexión es un acto que realizamos deliberadamente para aclarar, comprender nuestra realidad, tomar decisiones y de esa manera llegar a la conclusión fundamental de nuestros actos. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy, hacer una reflexión de fin de año. Vamos a orar. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia a presentarnos tal como somos, sin escondernos, Señor. Padre, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestros corazones, las ponemos en tus manos. Háblanos, Señor. Queremos permitirte que tú viajes a lo más profundo de nuestro ser. Tú, Señor, escudriñes cada rincón de nuestra alma, Señor. Que nos hables, que nos toques, Señor. Te pido por aquellos que no te conocen, que si están escuchando, este día puedan abrir sus corazones y tú puedas entrar en ellos, Señor. Si hemos cometido pecado en este momento, Señor, nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Oh Padre Celestial, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. Tú eres un Dios que perdona. Tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Tú eres un Dios que restaura. Así que te pedimos, Señor, la gran prioridad en este día, Señor, no son nuestras necesidades materiales, sino nuestras necesidades espirituales, Señor, emocionales. Si hay tristeza, Señor celestial, que tu Espíritu Santo comience a tocar las vidas, los corazones, para que, Padre celestial, no podamos de ninguna manera terminar el 2023 de la misma manera que comenzamos el año pasado, Señor. Muéstranos cuáles fueran nuestras promesas el año pasado, el 2022, Señor. Que con lágrimas, con entusiasmo te decíamos, hoy sí, Señor, hoy sí. Pero estamos llegando al fin de un año más y no hemos cambiado. No hemos renunciado. No hemos hecho absolutamente nada para cambiar nuestra situación, Señor. Estamos a punto de finalizar el 2023 y hoy sí, Señor, queremos verdaderamente hacerlo no emotivamente, Señor, sino con sinceridad. Queremos dedicar nuestra devoción a ti, Señor, nuestro amor a ti, Padre. Háblanos, Señor. Muéstranos, enséñanos. Por favor, Señor celestial, te lo pido. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. La invitación el día de hoy, antes de comenzar, hermanos, es de parte de los protagonistas de esta narrativa que vamos a encontrar en Juan capítulo 21 del verso 1 al 19. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que usáramos la Biblia el día de hoy, aunque yo voy a tener algunas pantallas por aquellos que no tengan Biblia y para aquellos que van a ver este video después, que ya se ha grabado. Pero usted me gustaría que abriera su Biblia, no nos vamos a mover de ahí. Capítulo 21 de Juan. Es el último capítulo de Juan, el Evangelio de Juan. Desde el verso 1 al 19. Y los protagonistas de esta narrativa, de una u otra manera, nos invitan cordialmente a subir a esta barca y participar de esta reflexión significativa. Este es el momento en el que usted va a decidir qué va a hacer con su vida. ¿Se va a subir a la barca a reflexionar o se va a quedar a la orilla? O a lo mejor usted va a querer irse en su propia barca. De igual manera, quiero decirle, hermanos, que esta lucha, la lucha cristiana, es una lucha que se pelea en comunidad. Y nosotros somos una comunidad. Y todos aquí, no hay rangos, todos estamos viajando por esta canoa, por esta embarcación. Y ya les voy a explicar lo que estaba sucediendo con esos discípulos. Entonces, en primer lugar, hermanos, estos protagonistas nos animan a identificarnos con Pedro, con la figura de Pedro. Ese es el momento propicio para abordar y resolver las emociones y los sentimientos del 2023. Te insto a que aproveches este instante para resolver cualquier asunto pendiente que puedas tener con el Señor. Ya de antemano les digo, hermanos, si usted se siente que defraudó al Señor, que falló, que no cumplió, olvídese del año 2023. No podemos regresar al pasado, no podemos vivir en el pasado. El apóstol Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, versos 13 al 14 decía: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El Señor perdona todos nuestros pecados, todos los pecados, dice, excepto uno, pero todos los pecados los perdona. Todos esos fracasos, todos esos sentimientos de culpabilidad, olvídate de eso. Es el día de hoy un día para comenzar,
para iniciar. Es el día de una nueva oportunidad que Dios nos da. En el capítulo 21 se nos da el relato, hermanos, de que habla acerca de cuando Jesús se manifestó por tercera vez a sus discípulos, y dice muy enfáticamente el texto, junto al mar de Tiberias. Quiero el día de hoy comenzar con un video que preparé para todos ustedes. Les voy a contar una vivencia. Hace unos años atrás yo he estado en Israel 3 veces, y los videos que ustedes van a ver acá son 3 videos de 3 diferentes ocasiones que yo estuve. Pero en una de ellas, en la segunda ocasión que yo fui, me levanté temprano. Llegamos como a eso de las 12 de la madrugada a Israel, y yo me levanté como a eso de las 4 de la madrugada y tomé videos. ¿Por qué? Porque yo quería experimentar una de estas ocasiones cuando los discípulos se levantan muy de noche y el Señor se les aparece. Y yo quería experimentar el mar de Galilea. ¿Cómo es? ¿Cómo se siente estar ahí y orar al Señor? Quiero decirles antemano, hermanos, que el Señor Jesucristo caminó alrededor de este lago el 80% de su ministerio. O sea que aquí es donde la mayoría del tiempo permaneció el Señor Jesucristo. Pero yo quería compartir con ustedes este video para que ustedes vean 2 cosas. Cómo se vean a las 4 de la mañana. Usted ve que ahí no se ve nada. Cómo se ve a las 5:45 y cómo se ven los peces a la orilla del mar. Y con esto ustedes van a ir entendiendo cuál es el lugar exacto donde el Señor Jesucristo y sus discípulos tuvieron esta última reunión en este texto. Entonces les voy a pasar el video para que ustedes lo disfruten. Es corto, dura 1 minuto. Ahí va. Esto es desde la ventana de mi hotel. Usted no puede ver el mar porque está oscuro. Son aproximadamente las 5:30. Este es nuestro segundo día aquí en Galilea, cerca de Tiberias. Quiero decirles que la experiencia aquí Esto es los 5:45, es exactamente en el momento que los discípulos estaban entrando. Y usted va a ver ahí unos chicos que están ahí con una fogata, exactamente como el Señor tenía a la orilla del mar. Como por allí eran las 100 yardas donde estaba el bote. Ya el agua les llegaba a la cintura. El texto, ven ustedes esas manchas negras, esos son los peces. Ya cuando estamos en la orilla, podemos ver los pececitos tiernitos, que la mayoría de los peces ellos están a la orilla porque los peces más grandes se los comen. Esa mancha negra que usted ve, todos esos son peces. Todos esos son peces. Entonces, aquí en el texto se nos narra el hecho de que el Señor Jesucristo les dice, tiren las redes hacia la derecha, porque él sabía dónde estaba esa mancha negra y él podía ver los peces que estaban nadando. Entonces es bien interesante cuando uno está en Israel, porque estas vivencias, esta palabra se hace viva y uno se viene a dar cuenta que las historias de la Biblia no son fábulas, sino que es historia que ocurrieron, que el Señor Jesucristo un día estuvo allí en ese lugar y que usted, como yo lo hice, puede visitar estos lugares y llenarse de esos recuerdos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a comenzar rápidamente, sin más preámbulo, hermano, lo que dice el texto, y vamos a dividirlo en 3 escenas rápido
porque el día de hoy tenemos la Santa Cena. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquellos que pescan, yo una vez he ido, 2 veces he ido a pescar, sabrán de que el mejor momento para ir de pesca es en la noche. En la noche. Y entre más profundito usted esté, mucho mejor, porque los peces no andan a la orilla, sino que andan en la profundidad. Pero en la noche es cuando usted puede pescar mucho más que durante el día. Durante el día los peces, cuando ven el sol, se van a la profundidad y ya no puede hacer usted absolutamente nada. También otra cosa y otro detalle acerca de estos textos es que por lo general hay pescas que no ocurren, o sea, no se dan los peces. No hay peces. O están por otro lado, están por algún lugar que usted no los encuentra, y ahí se da, hermanos, que en el libro de Lucas, estos mismos discípulos, el día que Pedro conoció al Señor, también ellos habían estado pescando y no habían conseguido ningún pez. Entonces aquí se da una vez más este hecho, que toda la noche habían tratado, pero no habían pescado nada. Pero lo que hace este dato en el verso 3, que aquella noche no habían pescado nada, es lo que está atravesando por las mentes de estos discípulos. Hay emociones, hay sentimientos, y esos sentimientos y emociones tienen que ver con lo que había ocurrido en los capítulos anteriores. Ellos se sentían culpables porque habían fallado a sus principios y a sus promesas al Señor Jesucristo. Ellos, a través de los 3 años que anduvieron caminando con el Señor Jesucristo, en el caso, por ejemplo, de Pedro le hace promesas al Señor Jesucristo. Oh, Señor, si ellos te dejaren por temor a morir, yo no. O sea, cuestiones así como esa, Pedro las hacía. Entonces, hermanos, nosotros vamos a darnos cuenta que este relato del capítulo 21 es específico, tiene que ver con la narrativa que trata acerca de la tercera vez que el Señor Jesucristo se manifestó a sus discípulos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque el capítulo 20, si usted lo lee hasta el final, parece que nos da el final del Evangelio de San Juan, pero de repente surge un nuevo capítulo, el capítulo 21. ¿Por qué? Porque hay algo interesante, hay algo importante que el escritor sagrado quiere dejarnos saber a nosotros. El Señor Jesucristo ya se había aparecido una vez, se había aparecido una segunda vez, pero durante esas apariciones, esta lista de discípulos parece que no había resuelto cosas que tenían pendientes con el Señor Jesús. Las observaciones iniciales que yo veo en estos textos es que primeramente los discípulos se encuentran en la playa. La playa, aquí en estos textos, alegóricamente hablando, representa un comienzo, pero al mismo tiempo representa un final, un comienzo y un final. ¿Por qué? Porque comenzaron en esta playa y terminaron en esta playa, y para ellos, aparentemente, como que todo lo que había ocurrido con el Señor Jesucristo había llegado a su final. Ok, está bien, el Señor Jesucristo murió, resucitó, se apareció con nosotros, pero ahora hay una gran incógnita. No resolvimos lo que teníamos que haber resuelto con el Señor. Había un espíritu de culpabilidad, especialmente en Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro fue el que le negó 3 veces. Y eso era un pecado serio. Entonces están juntos
Y aunque todos se van de pesca, el que quería irse solo parece ser Pedro. Ustedes ven esta narrativa que Pedro dice que están todos juntos, pero de repente él dijo, voy a pescar. Él no dijo, vamos. Dijo, voy a pescar. Porque parece que Pedro quería estar solo. Quería estar a solas, quería pensar, quería reflexionar en todo lo que había ocurrido. Y hay algo interesante aquí, porque aunque ellos ya vieron al Señor Jesucristo, ya oyeron, palparon, dice la palabra de Dios que en su primera aparición Él les mostró las manos, les mostró el costado, les dijo que metieran sus dedos en su llaga para que se dieran cuenta de que verdaderamente Él era, de que no era una simple imaginación, no había sido un sueño, no había sido un fantasma, mucho menos había sido una alucinación, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Era una aparición real, pero eran dos. Necesitaba ocurrir una tercera, porque todo en la ley de Jehová se resuelve con 3 testimonios. Y esta vez era el tercer testimonio de que el Señor Jesucristo se les había aparecido a sus discípulos. Entonces, hermanos, como ustedes van a ver, el que quiere ir a pescar es Pedro. Pero aquellos que están con él también tienen problemas que no han resuelto, están apenados. ¿Por qué? Porque ellos se habían escondido, habían prácticamente con sus acciones negado la veracidad de quién era el Señor Jesucristo. Los otros parece que no querían estar a solas, ¿no? Necesitaban por lo menos 2 cosas. Querían escuchar lo que Pedro iba a decir y querían entretener sus mentes en otra cosa, en la pesca. Usted va a ver que en estos textos, del verso 1 al verso 3, nadie habla, no hay diálogo. Las únicas 2 palabras o las únicas 2 frases que aparecen aquí son 7 palabras, voy a pescar y luego nosotros también contigo. 7 palabras, y eso fue todo lo que el narrador sagrado, que es Juan, que estaba en la embarcación, nos narra. Parece que dentro de la embarcación había un silencio rotundo. Todo el mundo estaba haciendo su trabajo. 7 personas, uno guiaba el bote. En estos tiempos no habían obviamente motores, entonces uno tenía que guiar el bote. Por lo menos 4 tenían que remar. 2 de ellos uno tiraba la red y el otro le ayudaba a sacar la red, porque eran pesadas, tenían especies de plomos alrededor. Era una de esas redes redondas, ¿no? Era oscuro. Entonces todos tenían su participación. Tanto le hacía el estorbo, dice la palabra de Dios, de la vestimenta de Pedro, que se quitó su túnica. Algo le molestaba. Yo no sé, pero yo percibo de que algo estaba ocurriendo, y aunque el texto no lo dice, nosotros podemos entender lo que está ocurriendo. Dice aquí también que todos entraron en una barca y que aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. La palabra nada para el contexto de esta sociedad contemporánea es una medida de fracaso. Y es que a menudo el éxito se mide en términos de logros materiales, estatus sociales, profesionales. Este es el de no haber pescado nada, era un fracaso económico, porque eso es lo que significaban los pescados. Los pescados significaban la entrada económica para el trabajo que estos chicos desempeñaban. Eran 153 pescados. En una de esas ocasiones, cuando yo estuve aquí en el mar de Galilea, me fui a comer el pescado de Pedro, así le llaman el pescado, Peter's Fish, el pescado de Pedro, un pescado así de grande, una tilapia, $25, creo que eran 25 o $35. Eso quiere decir que si los pescados que ellos tenían, los 153 en esa época, se hubieran vendido en la época que ellos estaban, esos pescados hubieran
costado aproximadamente como unos $4,000, arriba de $4,000. Esa sería la entrada económica. Pero no solamente eso, sino que el dato que Juan nos da de 153 es que los 7 que van en ese barco han recibido una bendición. Sus necesidades han sido suplidas por nuestro Señor. Ahora, yo me preguntaba cuando yo leía este texto, hermano, ¿qué era en verdad, qué es lo que estos discípulos estaban haciendo al irse esa noche, especialmente después de que todos estos acontecimientos de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo había ocurrido? ¿Qué era en verdad lo que ellos estaban haciendo? ¿Será que andaban buscando a Cristo? Sí, hermano, porque la palabra de Dios nos habla de que por lo menos 3 milagros se llevaron a cabo dentro de este mar oscuro, donde no habían luces. No era como en estos tiempos, en el video que usted vio, ahí las luces de todos los edificios. En aquellos entonces no había absolutamente nada de luz. La única luz que había era la de las estrellas, la de la luna, y ese fenómeno que ocurre cuando hay peces y corren de un lugar a otro, se levanta una especie de luz. Pero aquí, en este lago, fue donde el Señor calmó la tempestad. Mientras los discípulos gritaban, Señor, sálvanos, que perecemos, en el libro de Mateo. Fue aquí donde Jesús se acercó a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo, dice la palabra de Dios, porque creían que era un fantasma. Fue aquí donde Jesús llevó a cabo la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5 y donde Pedro conoció a su Señor por primera vez. Esta noche era muy parecida a aquella noche. Yo creo que porque no habían resuelto esos problemas íntimos, profundos en sus corazones, ellos esperaban de que de la misma manera que Jesucristo se había aparecido anteriormente, en esta ocasión a lo mejor se aparecía nuevamente. Estos discípulos extrañaban a su amigo, extrañaban a su Cristo. Ellos no es que no creían de que Jesucristo no había resucitado, no, ya lo habían visto. Lo que les hacía falta a ellos era escuchar la voz de Cristo, tenerlo a la par, verlo, tocarlo, saber de que Cristo está ahí. Este año del 2023, yo estoy más que seguro que algunos de nosotros tuvimos dudas de que Dios estaba con nosotros, de que Dios nos escucha. Podíamos ver quizás nuestros ministerios o la forma como nosotros expresamos nuestro servicio al Señor como que no florecía, como que no caminaba, como que no avanzaba. Y eso nos pasa a todos, les ocurrió a los discípulos. Y estos discípulos habían visto al Señor físicamente y nosotros no lo vemos físicamente, aunque lo entendemos espiritualmente. Pero de cualquier manera, la necesidad era la misma. Esa necesidad de que Cristo está allí. Está allí. Estaban desesperados. ¿Quiénes eran los tripulantes, hermanos? Quiero decir algo acerca de los tripulantes. Pero me gustaría comenzar en el verso 2 con los últimos y luego llegar a la persona de Pedro. Dice el texto que estaban allí otros 2 de sus discípulos. Yo me pregunto por qué Juan no los nombró. ¿Habrá sido que no eran de los 11? ¿De los 11 discípulos que habían quedado? ¿Será que eran otros discípulos fuera de ese círculo íntimo del Señor Jesucristo? Algunos dicen que era Andrés, que eran otros que estaban ahí. Pero lo interesante es que Juan dice otros 2 discípulos. Eso quiere decir que eran discípulos anónimos. Y me gustaría enfocar y usar esto de manera alegórica porque es importante. Dentro del cuerpo del Señor Jesucristo hay mucha gente que son cristianos, pero son anónimos. No se entregan a nada,
no hacen nada por la obra de Dios. Buscan a Dios cuando necesitan algo, sí, pero no están entregados. Son personas anónimas. Y estos cristianos anónimos que estaban aquí en esta barca se sentían mal porque a lo mejor no creían verdaderamente que Jesucristo era quien él decía ser. Ellos creían que era un hombre, un rabino, como todos los rabinos que existían en aquel entonces, y pues como que no le tomaron muy en serio, no lo tomaron muy a pecho. Eran creyentes, pero eran creyentes no muy religiosos, vamos a decir. No eran muy devotos. ¿Por qué? Porque tenían muchas cosas que hacer. Estos son pescadores, tenían que trabajar, tenían que ganarse el bocado para sus hijos, para sus familias, y pues no tenían tiempo para este Jesucristo. Eran cristianos anónimos. Los hijos de Zebedeo, bueno, los hijos de Zebedeo son Jacobo y Juan, el que está narrando todo esto, el que escribe el libro. Jacobo y Juan, ellos también se sentían culpables, porque ustedes recordarán que todos los discípulos se fueron a encerrar cuando murió el Señor Jesucristo. Y dice que pusieron una aldaba para que nadie entrara. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a los judíos. ¿Por qué? Porque se identificaban como cristianos. Dice, también habla la palabra de Dios de Natanael, el de Caná de Galilea. Este hombre era escéptico. Usted lo puede ver en Juan 1, 45 al 49, aunque también fue quien reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. El primer hombre, Natanael, que solamente aparece en el libro de Juan como uno de los discípulos del Señor Jesucristo. O sea, que este hombre primero no creía, después vio al Señor Jesucristo y pues comenzó a hablar grandes palabras y a decir, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, el Rey de Israel y todo lo demás. Pero en el momento que era necesario probar con sus hechos lo que había dicho con su boca, falló, porque también se fue a esconder. ¿Qué podríamos decir de Tomás, llamado el Dídimo? Cada vez que nosotros encontramos a Tomás, siempre lo vemos que anda tarde, llega tarde, o no está, o es sarcástico, o es incrédulo. O sea, tiene ciertas cualidades porque Tomás anduvo con el Señor Jesucristo, vio sus milagros, vio que el Señor Jesucristo era quien él decía ser, y además de todo eso dijo, yo no voy a creer sino hasta meter mi dedo en la llaga y mi mano en el costado. Su batalla era con la duda, era incrédulo. A Tomás Jesús le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27 al 29. Y todos estos grupitos, acabo de mencionarles, tienen algo en común con nosotros, o yo diría, nosotros tenemos algo en común con ellos. No eran perfectos, pero además de eso, tenían un montón de cosas que todavía no habían resuelto con ese Jesucristo que ahora había resucitado, pero que no está, que no lo ven, que no lo pueden palpar, no lo pueden tocar. Se sienten culpables de que el Señor ha desaparecido. Y lo peor de eso es que no saben qué va a ocurrir. ¿Va a aparecerse otra vez? ¿Va a venir a vivir con nosotros? ¿Qué es lo que va a ocurrir? No sabían. Estaban pues medio sacados de onda, ¿no? Pero ¿qué podemos decir con Pedro? Cuando nosotros vemos la figura de Pedro, nos venimos a dar cuenta que este capítulo se escribe por Pedro, porque Pedro era el que tenía un montón de cosas no resueltas y Dios, el Señor, es necesario que lo perdone de haber negado su nombre en 3 ocasiones. Si este capítulo no se hubiera dado, entonces Pedro se hubiera visto muy mal en toda la historia. ¿Qué podríamos decir de Pedro? Bueno, Pedro era muy emocional, como nosotros muchas veces somos muy emocionales. Comenzamos el primer año, nos comemos las uvitas y en cada uva le hacemos una promesa a la mamá, al papá, a la mujer, a los hijos y obviamente a Dios, y le prometemos todo. No ha terminado el 31 de diciembre y ya para el 1 de enero ya nos olvidamos de todas nuestras uvas o de nuestras
promesas, porque somos muy impulsivos, porque somos así, muy emocionales. Pedro era muy emocional, muy impulsivo. Su confesión de fe fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo capítulo 16. Pedro fue valiente y caminó sobre el agua, era aventado. Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua, le contestó Pedro. Y luego dice: ven, le dijo Jesús. Y dice la palabra de Dios que comenzó a caminar en el agua. Nada más que comenzó a ver los tumbos. Y ustedes van a ver que las olas en el mar de Galilea no son muy grandes, pero tuvo miedo y comenzó a hundirse. También dice la palabra de Dios que reconoció a Jesús como Salvador. Él le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Qué lindas palabras, ¿verdad? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Muy bonito. Promesa de Pedro a Jesús. Esta es la más terrible. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. En verdad te digo, le respondió Jesús, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré, le insistió Pedro. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, que no era Pedro nada más, sino que todos estos que estaban aquí en esta barca también le hicieron la misma promesa al Señor. Cuando vino la pandemia, había mucha gente, hermanos, que dieron a conocer sus colores. O sea, dieron a conocer sus colores porque comenzaron a dudar, comenzaron a esconderse, comenzaron a temerle a la muerte. Porque eso es lo más tremendo, hermano. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y algún momento vamos a tener que morir. Pues Pedro le dice: yo voy, no te voy a negar. Y le insistió, y todos los demás dijeron: sí, nosotros vamos a morir por ti. Al llegar a Mateo 26, dice la palabra del Señor que la predicción de Jesús no solo se cumple con Pedro, sino que además se cumple con todos y se sigue cumpliendo con nosotros. Esta es la primera escena de la reflexión de estos hombres. Del capítulo 21, del verso 4 al 9, nosotros comenzamos a ver una segunda escena. Si la primera escena marca un final, la segunda escena marca un inicio. Y aquí es muy importante decir lo siguiente, hermanos, que nuestra teología, lo que nosotros creemos de Dios y la manera como nosotros reflexionamos acerca de Dios, es muy diferente a la teología de Dios. O sea, lo que Él piensa de nosotros. Los discípulos creían que ellos habían llegado al final y por eso habían regresado a su profesión antigua, la de pescadores. Se les había olvidado en algún momento que Jesucristo les había dicho: de ahora en adelante seréis pescadores de hombres. Se les había olvidado. Ellos creían de que, pues, si ya el Señor Jesucristo no está, vamos a regresar a lo que tenemos que regresar, vamos a regresar a la pesca, y pues aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero no era así. Es que el proceso de formación de los discípulos había concluido, pero ahora comenzaba una nueva etapa, una etapa en la que Jesucristo no iba a estar presente, pero ellos tenían que ir hacia adelante por fe. Esa es la iglesia. Esos somos nosotros. Nosotros no vemos a Jesucristo, pero Jesucristo está. Esa es su promesa. Es más, Él les dice en el capítulo 16, si yo no me voy, entonces no vendría el Espíritu Santo. Él os va a guiar a toda verdad. Dios está con nosotros, hermanos. Entonces, el amanecer ha llegado y con el amanecer se presenta Jesús en la misma playa que habían dejado la noche anterior. Nada más que la noche anterior lo único que había era duda, confusión, inciertos. No estaba Jesús. La ausencia de Jesús en nuestra playa hace la diferencia, hermanos. Yo no sé qué te has propuesto el año del 2023, si caminar con Cristo o caminar sin Él. Jesucristo hace toda la diferencia en nuestra vida.
Yo algún día les voy a contar quizás más de mi testimonio, cómo el Señor ha estado en mi vida en cada momento. Dios ha sido muy, muy bueno conmigo. Yo no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de cosas espirituales. Dios es bueno. Hay un dicho aquí por los Estados Unidos que dice que Dios no paga todos los viernes, pero paga bien. En serio, paga bien. Yo no sé qué tú te has planeado para el año del 2024. Si seguir viviendo como has vivido el 2023 o hacer y tomar un paso de fe y comenzar a entregar tu vida, esas áreas que a Él no le agradan, que tú ya conoces, y ser una persona diferente en lo que viene el año 2024. Cómo me encantaría decirles que vale la pena aburrirse de vivir de la misma forma. Jesucristo tiene planes extraordinarios con cada uno de nosotros si tan solo abrimos la puerta para que Él pueda entrar a nuestra vida y nos transforme y podamos experimentar verdaderamente de qué trata la vida cristiana. Dice el texto, hermanos, que estos discípulos parece que querían escuchar su voz. El texto en el verso 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, así como el texto que les mostré, se presentó Jesús en la playa. Los estaba esperando. Ellos venían cansados, frustrados y sin un solo pescado. No traían nada. Venían fracasados. No solamente venían frustrados, sino que habían fracasado. Y de repente se van aproximando a esa pequeña playa, ya cuando está amaneciendo. Y de repente se presentó Jesús en la playa. Y el texto dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Yo estuve allí en ese mar. Y es oscuro. Y había gente a unas pequeñas yardas de donde yo estaba, yo no las miraba, porque no se puede distinguir por la oscuridad. Algunos han dicho de que el Señor Jesucristo ya tenía un cuerpo glorificado a tal manera que no lo podían conocer. No, esto tiene que ver con los elementos, con la escena donde ellos están. No lo podían ver, no podían distinguir su cara, estaba demasiado lejos. Y les dijo, observe qué es lo primero que ocurre. Cuando Jesucristo, escúcheme bien, cuando Jesucristo se hace presente a la vida de alguien o de algunos, lo primero que se escucha es su voz. Y el Señor Jesucristo usa un término aquí. El término es hijitos. Nunca en todos los evangelios el Señor Jesucristo ha usado esta palabra, hijitos. Fue tanto el impacto de esta palabra que el escritor del libro la comienza a usar en todas las otras epístolas que él escribe. Hijitos. Hijitos es una frase con la que él está tratando de demostrarle cuánto los quiere. Chicos, jóvenes, hijos, está tratando de llamar la atención para que reconozcan su voz, porque no lo reconocen, no saben quién es. Y él dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? En el griego original ahí está diciéndoles, ¿verdad que no pescaron nada? Eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Y ellos le respondieron, no pescamos nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Usted observe. Primero, lo escuchan. Lo segundo que escuchan es una orden. Y lo tercero que hacen es que le obedecen. O sea, tú quieres de Dios y quieres escuchar su voz, pero no quieres obedecer, entonces hay algo mal. Hay algo que no está totalmente coordinando en tu mente acerca de cuál es el trato, la manera como nosotros debemos relacionarnos con el Señor. Si el Señor habla, el Señor ordena. Y si el Señor ordena, espera de nosotros obediencia. Y ustedes ven,
¿Oyeron, hijitos? Les dio una orden, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Le da instrucciones específicas. Si los discípulos hubieran echado la red al lado izquierdo, no hubieran pescado nada, pero le escucharon, obedecieron. Tiren la red hacia algún lugar, pero del lado derecho, porque allí es donde estaban los peces. Y entonces dice el verso 6, la echaron. Luego de eso, dice el texto que recibieron lo que salieron a pescar. Toda la noche no pudieron pescar nada y a la orilla, donde usualmente no hay peces, aparecieron los peces. Y dice la palabra de Dios, la gran cantidad de peces en el verso 7, 153 en el verso 11. Entonces, Juan, el que escribe este libro, percibe, no solamente por la voz, sino por el milagro. Él dice en el verso 7, es el Señor. En el griego original el texto dice o lee, ha de ser el Señor. Pero ha de ser el Señor no porque vio su rostro, no porque vio su silueta, sino porque escuchó su voz y porque vio el milagro que acababa de ocurrir, tan parecido a la otra pesca que aparece en el libro de Lucas. Entonces percibe. Entonces luego usted va a ver que más adelante, en el verso 12, dice que el Señor Jesucristo les dijo a Jesús, venid, comed. Y dice la frase, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Usted sabe por qué? Porque ya lo tenían cerca y ya sabían de qué era el Señor Jesucristo. Todavía la oscuridad estaba allí. Y aunque ellos ya sabían, ya habían percibido, ya habían entendido de que era el Señor Jesucristo, no querían meter la pata. No querían decirle, Señor, ¿eres tú el Señor o no eres? Porque iban a parecer como que no tenían fe. Pero la fe, esa voz, esas características de amor y el Señor proveyéndoles, contestando su oración, les dio a entender de que el Señor estaba con ellos. Es interesante, hermano, cuando uno ora por algo que uno concibe que es imposible, ¿no? Tengo una enfermedad y de repente el Señor la sana. Inmediatamente nos viene la duda. ¿Habrá sido que estaba enferma o no? ¿Habrán sido las pastillas las que me curaron? ¿Habrá sido que yo estaba quizás pensando que estaba enferma, pero no estaba pensando? Pero hay otro tipo de gente que le da gracias al Señor, porque a través de las oraciones contestadas uno puede entender de que Dios le está escuchando a uno. Está escuchando la oración y la petición que uno está haciendo. Dice la palabra de Dios, luego Jesús les dio de comer. Dice en el verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Con un solo pan, dice la Biblia, y un solo pescado, Jesús les dio de comer a 7. Aunque Jesús les pidió que trajeran los peces que acababan de pescar en el verso 30, en el verso 10, la pesca de los discípulos no fue necesaria. ¿Saben, amados? Lo único que el pueblo de Dios necesita es lo que Dios provee a través de su amor y cuidado. Los 153 peces nos impresionan a nosotros, pero no a Jesús. Él es quien suple todas nuestras necesidades, sean estas materiales, espirituales o emocionales. Estos discípulos habían salido a buscar el sustento. No lo encontraron, pero encontraron a Jesús, el que provee, el que suple. Ese es el que provee. Solo lo único que tenemos que hacer nosotros es ir y poner nuestras necesidades en sus manos, y el Señor contesta la oración. Hay una tercera, y aquí vamos a concluir. Una tercera parte, una tercera escena en capítulo 21, verso 15 al 19. La tercera escena es aquella a la que todos le huimos. La escena de la confrontación por parte de Jesús de forma directa. A nadie le gusta que Dios le pregunte o le cuestione. 3 veces Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? 3 veces. Yo quisiera que pusieran atención a esta porción de la Escritura. Si usted tiene su Biblia, ábrala, porque le voy a explicar algo muy importante.
El Señor Jesucristo cuestiona el amor de Pedro, el amor. ¿Ok? En el capítulo 24 de Mateo, no lo tiene que buscar, hay un texto que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra es agapao. Es la misma palabra que Jesucristo está cuestionando del amor de Pedro. ¿Por qué? Porque esa palabra significa devoción. Por haberse multiplicado la maldad, la devoción de muchos, es decir, el amor a Dios, se enfriará. Y esto es lo que estaba ocurriendo con Pedro. Ahora, es importante explicar algo con respecto al idioma de los griegos para destacar con precisión de las palabras, para entender este diálogo que está ocurriendo entre Jesús y Pedro. En griego hay 4 palabras para amor. Está primeramente estorge. Estorge se refiere al afecto humano, en especial el de los padres y los hijos, como el de la madre que amamanta a su bebé, o tal vez el de una gata con sus crías. Eso es el estorge, es del idioma griego. Está la segunda palabra, que es filia. Tiene que ver con la amistad humana y describe una cualidad altamente valorada entre los antiguos que Aristóteles clasificó entre las virtudes, el amor filis o filial, filos. Está también el amor eros. La tercera palabra griega se refiere a la relación entre amantes, el amor erótico, que con frecuencia incluye la experiencia sexual, el eros, de donde viene erótico. Y la cuarta palabra es agape, agapao. Solía traducirse como caridad, que en tiempos este término caridad tenía mucho más peso del que tiene el día de hoy. Actualmente quizás usaríamos algo así como amor divino o amor sobrenatural, o el amor que forma parte de la experiencia humana solo por acciones sublimes más allá de lo que es humano. Entonces, hermanos, este intercambio entre Jesús y Pedro incluye un juego importante entre 2 de estas palabras, la palabra agape y la palabra fila. Jesús comienza preguntando: Simón, hijo de Juan, o de Jonás, como en algunas traducciones suena, ¿tú me agapas? O sea, ¿tú me amas? Es decir, ¿me amas con el amor eterno de Dios, el que todo perdona, que todo lo da, siempre está dispuesto a recibirme? En otro momento, Pedro habría respondido enseguida absolutamente, pero no fue así en esta ocasión. Estaba humillado por la triple negación. Y aquí podemos ver cómo Dios ha comenzado a trabajar en la vida de este hombre que era muy emocional, que incluso en esta narrativa nosotros vamos a ver que en el momento que Juan descubre y dice, ha de ser el Señor, él se avienta al lago, se avienta al agua, porque quiere ser el primero en ir y demostrarle al Señor de que verdaderamente él amaba al Señor. Entonces Pedro, dice la palabra de Dios, que respondió con una modestia, dice, parece que ahora entendía el peso de sus palabras, y le dice: sí, Señor, tú sabes que te filo. Es decir, sí, sincera y profundamente te amo como un amigo. No te amo como tú me estás pidiendo que te ame, pero sí te amo como un amigo. Te valoro, en otras palabras, le estaba diciendo. Jesús le respondió dándole una comisión: apacienta mis corderos. Y aquí en este diálogo, hermano, el Señor ha comenzado a decirle a Pedro: yo te he perdonado y te sigo llamando y te sigo cuestionando el amor, para que entienda que el amor que tú me tienes a mí no depende de ti, sino que depende de mí. Por segunda vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿tú me agapas? ¿Me amas con ese amor lleno de gracia dado por Dios? Y Pedro respondió por segunda vez y dijo: Señor, sabes que te filo. Señor, sabes que soy tu leal amigo. Y otra vez Jesús le mandó: cuida de mis ovejas. Por tercera vez, dice el texto, Jesús cambió la palabra que utiliza para amor y le dijo: Simón, hijo de Juan o de Jonás, ¿tú me filos? Es decir, oh Simón, mi querido Simón,
¿Me amas solamente como un amigo? Y dice el verso 17, entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas, o sea, me filos. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En ese diálogo, hermanos, se experimentó el perdón y la restauración. Fue como si Cristo le dijera a Pedro, borrón y cuenta nueva. Pedro, ve y sígueme, sírveme, yo te perdono. Cuando Jesús eligió indagar sobre el amor, exploró las profundidades más significativas de lo que tiene que ver con el cristianismo, porque el perdón de Dios no se fundamenta en la lástima, sino en el amor. El día de hoy, hermanos, el Señor está cuestionando también nuestra fidelidad, está cuestionando también nuestra profundidad espiritual. No basta, hermanos, con ir a la iglesia, en serio, no basta. La iglesia es la única que hace la obra de Dios aquí en la tierra. Si no fuera por la iglesia, entonces nadie la haría. Y no basta. Si tú fuiste salvo, ¿para qué fuiste salvos? O sea, si tú fuiste salvo para ir al cielo, entonces lo que hubiera hecho Dios es matarnos. Sí, de una sola vez matarnos para que así ya estuviéramos en el cielo. Pero no nos mató. Nos dio dones. Nos hizo llamados. ¿Por qué? Porque si nos salvó fue con un propósito y fue con los propósitos que Él ha escogido para nuestras vidas. No nos escogió para que vivamos como queremos, nos escogió para que vivamos para Él. Y eso es cierto, nos incomoda, pero no importa. No importa que nos incomode, la realidad es esta. Que el día de hoy estamos al 28 de diciembre del 2023 y la pregunta es esta, o te vas a subir a esa barca de esperanza, de amor, esa barca que tiene trastornos, que tiene problemas emocionales, que tiene problemas espirituales, esa barca donde no entendemos nada, pero que al final nos está esperando Cristo. O te vas a ir en tu barca, o vas a caminar alrededor del lago, del mar, de Tiberias, buscando el sentido a tu vida, cuando el sentido, nuestra identidad, viene de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Isaías 1:18, venid luego, dice la palabra de Dios, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos llama. El Señor nos dice, hay que olvidarnos del 2023. Hay que comenzar este nuevo año del 2024, pero con una nueva perspectiva. Tienen que haber cambios. Entonces, al llegar al final del 2023, uno no puede evitar experimentar la sensación de que hay asuntos sin resolver que persisten en nuestra vida. Se percibe un peso en el corazón acompañado de dudas, miedos y emociones que incluyen sentimientos de culpa. Usted va a ver que cuando ya faltan 5 para las 12 y sale ese canto, faltan 5 para las 12, muchas personas comienzan a llorar porque no saben qué es lo que viene o qué es lo que trae el nuevo año. Los justos tienen confianza en su Señor. Usted tiene que tener confianza de que el Señor está sentado en el trono y que Él tiene cuidado de usted, de nosotros. Algunas de estas situaciones son cuestiones a las que debemos renunciar, hermanos. Es decir, dejarlas completamente atrás. Otras deben ser retomadas y abordadas con una disciplina más firme en el nombre del Señor. Lo que respecta a nuestros patrones habituales de pecado, es crucial en los próximos momentos y mientras tomamos la Santa Cena, meditemos y tomemos decisiones claras sobre cómo enfrentar y superar esos pecados, esas malas costumbres. El año 2023 ha concluido y en estos momentos vamos a estar tomando la Santa Cena y yo espero que todos
los que estamos acá, la tomemos. Hay mucha gente que cuando se toma la Santa Cena no le gusta, se sienten mal, pues se sienten incómodos. Dice, porque yo soy un pecador. Bueno, la Santa Cena es para los pecadores. Yo no creo que la Santa Cena sea para los super santos. Es para los pecadores. Es un momento para reflexionar en nuestro caminar, decirle al Señor lo que pensamos, lo que somos, lo que hemos hecho. Y lo más lindo del caso es que el Señor nos restaura, el Señor nos da la mano, nos recibe, nos dice hijitos, nos ama. El Señor nos ama, hermanos. Así que voy a pedirle a nuestro hermano Carlos que por favor en este momento él tome el tiempo y luego vamos a regresar con una oración. Adelante, hermano. Bueno, es un privilegio realmente estar delante del Señor con toda su iglesia, su amada iglesia que Él compró con su sangre preciosa. Hoy estamos pues celebrando la cena del Señor. El mismo Señor nos invita a su mesa a participar, a todos aquellos que hemos sido redimidos para Él, hemos sido apartados como su pueblo, hemos cumplido en obediencia con el bautismo. Quiero decirles pues que es importante que lo hagamos, ¿verdad? Dignamente. Como decía el hermano Felipe, no hay pecado que el Señor realmente no perdone. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La cena del Señor es un acto de agradecimiento por tanto amor que el Señor nos ha dado. Murió en nuestro lugar, llevó nuestros pecados, el justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Así que, ¿verdad? Reflexionemos, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y todos, pues, sabemos, pues, tenemos conciencia, ¿verdad? De que en qué podamos haber ofendido al Señor. Vamos a pedirle que nos perdone y luego estaremos con la dirección de nuestra hermana Meglis adorando al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro sustituto en la cruz. Gracias, Señor, porque tú nos amas entrañablemente. Hoy cumpliendo con esta ordenanza, esta maravillosa ordenanza de la Santa Cena, donde hacemos memoria, Señor, de tu muerte en la cruz, ese evento que marcó, Señor, nuestras vidas para siempre, muerte, tu resurrección, dio paso a este camino nuevo y vivo en el cual ahora estamos andando. Gracias te damos, Señor. Hoy queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por todo aquello, en todo aquello que te hemos ofendido, Señor. Lávanos con tu sangre, reconocemos nuestras faltas, reconocemos, Señor, nuestros pecados. Pedimos que esta preciosa sangre, Señor, de la cual dijo aquel predicador que nunca faltó en el lebrillo, al final de sus días, él contó con esa sangre, decía el predicador. Gracias, Señor, porque tú nos lavas, nos limpias de todo pecado, Señor, y podemos participar de tu mesa, Señor, con agradecimiento, con gozo, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Cruz por mí y lo entregaste todo, no te reservaste nada. Y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores,
No me despreciaste, sino que me abrazaste y diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, y diste tu sangre por mí, y diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí. Y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, porque tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, es sobrenatural, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Te adoramos, Señor amado. Toda exaltación sea para ti, Padre. Amado, bendiciones. Vamos a continuar con la cena del Señor.
En este momento le voy a pedir a todos los que tengan sus elementos allí frente a ustedes, puedan entregar pues el elemento a cada uno de los participantes de la Santa Cena en este día. Mientras acá en este momento estamos haciendo entrega, espero que ustedes también. Comenzamos en 1 de Corintios, capítulo 11, versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vemos la palabra del Señor, vemos cómo el pan simboliza el cuerpo de Cristo, maltratado en la cruz por cada uno de nosotros. Y en este momento, cuando vamos a comer del pan, te pido, amado hermano, que puedas reflexionar una vez más sobre el sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan importante que hiciste por cada uno de nosotros. Te honramos, Señor, y te glorificamos. Participe del pan. Asimismo, dice el apóstol Pablo que en esa noche que Jesús se reunió con sus discípulos, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y beberes de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este elemento, ¿verdad?, que es el vino, representa esa sangre derramada con la que Cristo selló un nuevo pacto a favor de nosotros. Gracias a ese pacto estamos caminando este camino hermoso, un camino bañado de esperanza, de luz, de amor. Le agradecemos al Señor por haber derramado su sangre, por haber sufrido en nuestro lugar, y hoy somos lo que somos gracias a Él. Señor, te damos gracias. Muy agradecidos estamos, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por derramar tu sangre preciosa, Jesús. Sangre, preciosa sangre, Señor, que nos redime, que nos compró, Señor, para que pasemos la eternidad siempre contigo, Padre. Para que seamos coherederos contigo, Señor, y gocemos de una esperanza gloriosa que está reservada en los cielos para nosotros. Y ahora somos custodiados, Señor, guardados mediante la fe por el poder de Dios. Por eso te alabamos, Jesús. Bebamos, mis amados, del elemento del vino. Amén. Amén. De igual manera, amados, vamos a hacer una oración en este momento por aquellas personas enfermas y por aquellos no creyentes que quizás en este momento puedan estar viéndonos. Queremos orar por ellos, porque así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, así también la tiene para con ellos. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y Señor nuestro, Padre amado, gracias te damos una vez más por tu amor y por tu misericordia. Dios mío amado, tú has tenido misericordia, Dios de la gloria, con cada uno de nosotros. Nos has sanado, Señor, de toda enfermedad física. Nos has sanado, Dios amado, de toda esa enfermedad espiritual que habíamos tenido, Señor. Dios mío, queremos
presentarte a todas aquellas personas que por algún otro motivo, Dios de la gloria, Señor, están apartados de ti. Y aún en medio de que puedan sentirse bien, Señor, están enfermos. Te quiero pedir por ellos, Dios de la gloria, Señor, que así como tuviste misericordia un día de nosotros, puedas también tener esa misericordia con ellos. Te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que puedas sanar a todos aquellos que tienen enfermedades físicas, enfermedades, Dios de la gloria, Señor, de todo tipo en sus cuerpos, enfermedad de cáncer, Señor, leucemia, esas enfermedades, Dios de la gloria, que han sido fatales, Dios de la amado, en nuestros cuerpos. Padre de la gloria, pero sabemos, Señor, que tú eres nuestro médico por excelencia. Sabemos, Dios del cielo, que tú puedes quitar, Señor, con solamente, Señor, tener tu mirada, Señor, con solamente pensarlo, Dios mío, toda enfermedad de estos cuerpos puede irse en el nombre poderoso de Jesús. Y pedimos sanidad, Señor, para todos aquellos que están enfermos, para todos aquellos, Señor, que de alguna manera están padeciendo en una sala de un hospital, en la sala de algunos CDI, clínicas, Dios de la gloria. Pero, Señor, paséate, Padre amado, Señor, en medio de ellos. Y, Señor, que ellos puedan reconocer, Padre amado, Señor, que la única salida a todo, Señor, nuestro sufrimiento, a todas nuestras enfermedades, eres tú, mi amado Dios. Te pido, Dios mío, por aquellas personas que aún no han conocido tu nombre, que no te han reconocido como su único y suficiente Salvador. Padre amado, Señor, te pido misericordia y que puedas tratar con ellos de una manera muy especial, que puedas tocarlo hasta lo más profundo de su ser. Señor, abre sus oídos, Dios de la gloria, abre sus ojos, Señor, espirituales, Dios amado, Señor, y que puedan entender, Señor, y darte, Padre amado, el lugar que tú te mereces. Que ese sacrificio, Señor, que hiciste una vez en la cruz, lo hiciste una sola vez y para siempre, Dios mío, para que podamos tener acceso al trono de tu gracia, mi Padre. Gracias, mi Dios amado, muchas gracias. Te honramos, Señor, en esta tarde, noche, en el nombre poderoso de Jesús. Para ti sea toda gloria y toda honra. Amén, amén y amén. Aleluya. Quisiéramos hacer una oración ahora. Y quiero que puedan buscar a aquel que tiene su Biblia al frente. Dos versículos que quiero compartir con ustedes, que es en el libro de Números, capítulo 6, versos 24 y 25. Le voy a hablar de la versión de la Biblia Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda paz. En esta reunión, en esta santa cena que hemos celebrado, hoy le pido al Señor que pueda bendecir a cada una de las personas que están viéndonos, que están escuchándonos a través de los distintos medios de comunicación. Hoy queremos pedirle a Dios, Señor, que tú puedas mirar con agrado a todo aquel, Señor, que está presente en este momento. Que tu amor, Señor, sea inundándonos. Que tu amor, Señor, nos llene, Señor, desde la punta de nuestra cabeza, todo nuestro cuerpo. Que podamos sentirte, Señor. Que podamos ser como ese olor grato delante de tu presencia. Hoy, Señor, queremos que nos bendigas en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos a todas aquellas personas que hoy han hecho posible que esta comunicación, esta reunión, esta santa cena haya llegado a cada uno. Dios los bendiga grandemente y para el Señor sea toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, hasta este momento hemos ya concluido. Lo que me gustaría hacer es concluir esta